Bienvenidos a otro capítulo de Conversación Necesaria. Hoy día tenemos un invitado muy interesante. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo andamos, don Pablo? ¿Todo bien? Presentamos a nuestro amigo Diego Camis. Muchas gracias por estar hoy. Es presidente ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile. Un tema, vamos a tratar de hablar de distintos temas, pero muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y es rica la comida árabe. ¿Cuál es tu plato favorito? Para partir así distendidamente hablando. El mío, no creo que sea muy conocido, uno que se llama shish barak. ¿Y en qué consiste? Es como una sopa de yogur y adentro vienen como unos, aquí le dicen sombreritos, pero es una masa rellena con carne. ¿Y a ti, Benjamín, te gusta la Ya. comida o no? Sí, quiero partir contando que Diego, yo lo considero amigo mío, tengo el honor de llamarlo amigo, y que cuando Igual. estuve en Palestina, me dio un dato en Belén de unos, suena simple, pero es una maravilla. ¿Cómo podríamos llamarlo? Un pan con queso, pero es más que eso, güey. Es como una, no sé bien. No, no, no. ¿Cómo denominaría la picada que me diste? Bueno, en un barrio en Belén. No era en las periferias, era más o menos cerca de la iglesia de la Natividad, será como a 10 minutos, pero me dio el El- dato de un sándwich. ¿Cómo le podrías llamar, Diego? Era el caico, ¿no? Era el pan del horno. Ese. Pero es que aparte es un horno que tiene como 400 años, que funciona en las noches y está justo en la entrada de la calle La Estrella. La calle La Estrella es la calle por donde entró José y María hasta la iglesia de la Natividad. Increíble. Y no sé, exquisito. Un pan que viene con sésamo, que es como que tiene una forma así redonda, grande, y adentro viene con queso cheddar. Oye, y acá, para hablar, y esta es la última pregunta que hacemos al respecto, porque tenemos muchas otras preguntas también muy interesantes, pero ¿alguna picada que recomiendes aquí en Santiago? Hay muchos restaurantes árabes, hay muchos. Mira, de dulces, yo creo que hay un lugar que es como muy bueno, que es Río de Janeiro con Buenos Aires, en el barrio Patronato, y hay dos locales, uno que se llama Fufu, que tiene sucursal en Palestina y acá tiene tres, otra en Bellavista, esa y una en la Dehesa, y otro que está al frente que se llama Lamin. Yo creo que eso es como un buen dato. También está el Sastén, que es bueno, yo creo que viene muy de cerca de recomendación, pero yo creo que hoy día la mejor comida está en el Estadio Palestino, en el club. He ido, Eso, mi ex jefe Oye, era dos cosas. Diego, te voy a cobrar invitación a que nos invití a feliz, comer. feliz. Pagamos todo igual, ¿ah? No que nos invitís con la cuenta, o le weón. invito. Que nos invití a comer al Club Palestino y a usted, Vergara, que vayamos a Patronato a probar los datos de Diego Cam. Feliz, feliz. Oye, yo me quedaría hablando de shawarma y de delicatessen todo el rato, pero queríamos partir, Diego. Primero que tú nos contaras cómo está hoy la comunidad palestina con todo lo que está pasando, en lo que en mi opinión es un genocidio. Habrá gente que pensará distinto en Gaza, pero también la situación en Cisjordania, que también es súper terrible. En la comunidad, acá está muy conmocionada por lo que está pasando. O sea, nosotros sabemos de gente incluso con apoyo psicológico. Lo que se ve, claro, acá lo principal es lo que se ve en Gaza y es lo que está en todo el mundo. Eh, pero en Cisjordania, que es de donde vienen la mayoría de las familias de Chile, que están en Chile, también hay una situación bastante terrible. De hecho, el último fin de semana fue, yo diría, de los peores fin de semana en la historia de Cisjordania, porque los colonos ya es, o sea, el nivel de la violencia, son verdaderos pogromos los que están haciendo en contra de la población civil en Cisjordania, es algo terrible. Entonces, además se suma mucha preocupación por los que tenemos familia allá, porque las familias de nosotros allá están muy preocupadas de que esto escale. Eh, es bastante complicado y bueno, nosotros también muy dedicados a, en el fondo, concientizar a la gente. Bueno, han habido campañas de ayuda, ahora va a salir una campaña bastante grande y elaborada de ir en ayuda ya humanitaria, digamos. Es bastante complejo. Ujú. Y en términos de convivencia acá con la comunidad, porque las dos comunidades son bien grandes, de judíos en el fondo y también de palestinos, son bien importantes. Acá en Santiago y en Chile en general,
cómo ha sido esa comunidad, porque en el pasado, de hecho, yo tenía compañeros de los dos, yo solía trabajar en un banco y tenía de los dos, y la convivencia no era friccionada, pero se podía. Hoy en día, Pues ¿cómo yo lo ves creo tú? que, a ver, primero, o sea, no, yo creo que a nivel de comunidades, en número, nosotros somos más de medio millón, yo creo, de frentón. Eh, Imagínate cuando se abre la embajada de Jordania en Chile, que el año 54 habían 45.000 pasaportes jordanos en Chile, y que eso es gente que llegó después del año 48, ¿ya? O sea, yo creo que por número y todo nosotros debemos ser más de medio millón. Entiendo que los judíos, los chilenos que profesan el judaísmo son como entre 13.000, 15.000, entiendo que algo así, me puedo equivocar. La convivencia, primero en cuanto a que nosotros somos chilenos de origen palestino, o sea, yo me considero profunda y orgullosamente y legítimamente chileno. Obviamente no me olvido de mis orígenes, tengo como parte de mi corazón allá, pero soy chileno. Y los chilenos que profesan el judaísmo, yo creo que en cuanto a chilenos nunca han habido mayores problemas y no los veo ya, o sea, no, más allá de una broma o algo así, pero no, yo nunca, o sea, todos podemos buscar algún hito de algo en particular, pero así un problema real, no sé, yo, hay matrimonios, hay amistades, hay miles de negocios, Eso se llama la atención. no veo eso, ¿me entendí? Yo no veo eso de que hay un conflicto acá, no. Lo que sí, a nivel de institucionalidad, bueno, y también hay muchos judíos que son muy contrarios a las políticas de Netanyahu, y eso ha quedado bastante claro. Eh, en el mundo, mucho, lo que ha pasado en Estados Unidos es bien fuerte el movimiento de judíos antisionistas. Acá hay, no es tan masivo, pero sí a nivel comunitario de las instituciones, me refiero, sí yo creo que es algo hay, hay, hay fricción, ¿ya? Eh, y a nosotros sí nos ha dolido mucho. Nosotros condenamos desde el día uno, porque hoy día es más fácil, pero desde el día uno la comunidad palestina condenó lo del 7 de octubre. Nosotros no creemos en la violencia como un método de acción política, ni en Chile, ni en Palestina, ni en ningún lado, por lo tanto, obviamente que lo condenamos, pero no hemos visto ninguna palabra, nada, de parte de la comunidad judía de crítica a las políticas que ha llevado Netanyahu en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en general, en todas. Y eso obviamente que como chilenos, no, o sea, te duele que pase eso, somos chilenos, y por lo tanto, o sea, todo el mundo, incluso los principales aliados de Israel históricos como Estados Unidos, han tenido palabras críticas, han hecho condenas, han habido sanciones incluso en Estados Unidos a los colonos. Ahora se está discutiendo que por primera vez Estados Unidos va a sancionar a militares israelíes, y acá nada, como que el actuar de Israel fuera impecable. Y eso sí duele, no sé si me entiendes, somos chilenos, eso es algo que no, yo creo que está mal de frontón. Oye, Diego, voy a hacer una pregunta, pero no me gusta ocupar palabras en inglés, pero con una aclaración previa. Yo estoy a favor, creo que es lo justo, lo correcto, de un Estado palestino. Yo estoy completamente convencido, pero a la vez veo que en el mundo actualmente es súper difícil. Vemos que Estados Unidos, en las votaciones en Naciones Unidas, al ser un aliado tan importante de Israel, ha votado muchas veces en contra de el avance del Estado palestino con reconocimiento internacional que tenga plena presencia en las Naciones Unidas. Así como, así como se acabó el apartheid en Sudáfrica y se acabó con buena presión internacional, hay países que ahora están dando pasos para reconocer el Estado palestino, como por ejemplo España o Irlanda, que antes no lo habían dado. La pregunta, y perdón toda esta vuelta, es si, ¿cómo ves tú a nivel internacional en el mediano plazo el avance del Estado palestino? Porque hay gente que confunde a Hamas con el Estado palestino, que no logra diferenciar a los grupos, pero a nivel internacional esa cuestión está superada porque la información y la comprensión de la situación es mucho mayor. Entonces, ¿cómo ves tú el avance del posible Estado palestino con pleno reconocimiento, como lo será Chile, Israel o Mozambique? ¿Cómo ves tú ese avance y por qué crees que
que cuesta tanto que algunos países, estoy pensando en países de la Unión Europea, pero sobre todo Estados Unidos, eh, apoye este Estado. A ver, en primer lugar, yo creo que acá, a ver, el origen del conflicto, a lo menos jurídicamente, o de la discusión jurídica, viene de la resolución 181 de la Asamblea General del 29 de noviembre del año 47, que es conocida como la partición de Palestina. ¿Ya? Y esa partición y un principio que está presente hasta el día de hoy en, por decir así, en el consenso de la comunidad internacional, la razón de la solución del conflicto, es la idea de dos estados. Es decir, que en el territorio de la Palestina histórica existan dos estados, Israel y Palestina. Israel se constituyó en 1948, pasó a ser miembro de Naciones Unidas el año 49, 50, y hasta el día de hoy no se ha constituido un Estado palestino. Ahí hay claramente una vulneración de derechos, hay claramente una injusticia. Yo digo, si uno quiere enmarcar el conflicto, nosotros acá tenemos por un lado, un Estado que ha estado al margen de la legalidad internacional desde hace más de 75 años y un pueblo al cual se le han vulnerado los derechos. Yo creo que eso es súper importante de entender porque no son dos fuerzas iguales en disputa, ¿ya? Hay también, por un lado, un Estado ocupante y un pueblo ocupado. El Estado palestino ha sido reconocido ya por, bueno, muchos países de la órbita soviética lo reconocieron y que tienen herencia. Por eso, por ejemplo, no sé, la República Checa, Polonia, que en el fondo hoy día tiene una posición bastante, incluso Hungría, que tiene una posición bastante más cercana a Israel hoy día, ya reconocen al Estado palestino. Todos los países de lo que se llama el tercer mundo reconocen al Estado palestino en general, ¿ya? La última gran ola de reconocimiento al Estado palestino vino a razón del 2010-2011, ¿ya? Donde hubo, principalmente en los países latinoamericanos, reconocieron al Estado palestino. De hecho, Chile, el presidente Piñera lo hizo en enero del 2011, ¿ya? Y lo que permitió eso fue que el Estado palestino fuera reconocido como un Estado por Naciones Unidas el año 2014, ¿ya? Entonces, ¿cómo es reconocido pero no es miembro? Claro, se permite que hayan estados que son reconocidos, pero que no son miembros de Naciones Unidas, ¿ya? Como el Eh, Vaticano. el Vaticano, por ejemplo, Suiza estuvo muchos años en esa condición, ¿ya? Eh, porque, y en el fondo lo que pasa acá, Palestina quiere ser un Estado miembro, pero para ser un Estado miembro necesitas pasar por el Consejo de Seguridad, ¿ya? La semana pasada hubo una votación que se ganó mayoritariamente, tuvo un solo voto en contra, que fue el de Estados Unidos, pero como funciona el sistema de Naciones Unidas, si una de las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, vota en contra, hay un derecho a veto, ¿ya? Ahora, dos cosas. Yo creo que el reconocimiento al Estado palestino es un reconocimiento, una señal política que es importante, ¿no? Yo no creo que las señales políticas sean poco importantes. Lo que está haciendo España hoy día, la última región del mundo donde no hay un reconocimiento masivo al Estado palestino es Europa Occidental, ¿ya? Porque Europa Oriental lo tiene de la época de cuando estaban bajo la órbita soviética. Y claro, España decidió iniciar una campaña fuerte de no hacerlo sola en el fondo. Presidente Sánchez dijo que en el fondo lo iba a hacer antes del verano, creo que habló de julio, y hay varios países que se han comprometido, entiendo, España, Malta, Irlanda, Noruega, Bélgica, si no me equivoco, Portugal, Luxemburgo y hay más. Y eso es importante porque son señales políticas relevantes, pero también hay un drama que aunque incluso si Estados Unidos no diera el veto, ¿ya? Sobre el terreno no sé cuánto va a cambiar, ¿ya? Porque hoy día el Estado palestino es una ficción jurídica que no digo que no sirva, de hecho, este reconocimiento como Estado no miembro por parte de la Asamblea General del 2014 lo que permitió, por ejemplo, es que Palestina suscribiera el Estatuto de Roma y por lo tanto pudieran llevarse los crímenes cometidos a la Corte Penal Internacional. No digo que no sirva, pero sobre el terreno no hay nada. Y lo que sí, en el fondo, los que creemos en una solución pacífica, ¿ya? Lo que se necesita es que la comunidad internacional, los distintos estados, presionen a Israel a adecuar su comportamiento a la legalidad internacional. Eso es lo relevante. Yo creo que estas medidas sirven para presionar, aunque todavía creo que son insuficientes, ¿ya? Entonces, se necesita que haya un consenso de la comunidad internacional a fin de que se tomen medidas más duras, de hecho, como estas sanciones
a colonos, como el corte de relaciones militares que han tenido países como Canadá, Italia, los Países Bajos, Bélgica, España, con Israel, y ojalá más a razón de que el Fondo de Israel entienda que no es gratis estar al margen de la legalidad internacional y que además, según las normas del derecho internacional, los estados tienen la obligación de obligar, entre comillas, presionando a los estados a adecuarse a la legalidad internacional. Entonces, si es que queremos una solución pacífica y que afecte y que haya cambios reales sobre el terreno, es necesario que empiecen a pasar este tipo de cosas y a lo mejor un poquitito más elevadas. Porque finalmente lo que pasó con Sudáfrica, tomando el ejemplo que tuviste, es que hubo una presión internacional, pero no solo en las calles de la sociedad civil, ojo que eso sirve, sobre todo sirve para cambiar las posiciones de los políticos, pero en el fondo empezaron a haber sanciones efectivas y el régimen del apartheid sudafricano se hizo insostenible básicamente por la presión internacional. Si en Palestina no pasa eso, es un poco complicado que las cosas cambien sobre el terreno, ¿ya? Y eso para no extenderme más. Yo siempre ha habido una tensión entre el Islam radical y la causa palestina propiamente tal. De hecho, tengo entendido que muchos de los palestinos en Chile son católicos. Así que también hay una como disociación entre la causa palestina y el Islam, sobre todo el radical, Hamas, Hezbollah y todo eso. ¿Cómo se soluciona por el tema? Porque ustedes también condenaron el ataque de Hamas. Entonces, ¿cómo se soluciona o cómo se desasocia esa causa radical palestina y islamista con la política y la forma pacífica de ganar el Estado palestino? A ver, primero, yo creo que acá hay ciertos mitos, inventos o cosas maniqueas, como que, por ejemplo, dicen que esto es un conflicto milenario y que es un conflicto religioso, ¿ya? Eso yo creo que es lo primero que hay que desmitificar, porque no es así. O sea, en Europa sí existía un antisemitismo muy grande, eso es verdad, y en el fondo el nacimiento del sionismo, la idea de que existe un hogar nacional para los judíos, es algo que surge en Europa por el antisemitismo que existió durante años, pero en el mundo árabe nunca existió un antisemitismo fuerte, ¿ya? El Islam toleraba lo que ellos llaman los pueblos del libro, que son los cristianos y los judíos, y nunca hubo problema. Entonces, por ejemplo, en Palestina habían judíos que se consideraban palestinos, ¿ya? Pero porque era una identidad, la identidad religiosa no iba atada a la identidad nacional. Sobre todo hay en comunidades judías muy grandes en Siria, en Irak, en el Yemen, que hasta el día de hoy hay, en Marruecos, no un país árabe, pero en Irán entiendo que hasta el día de hoy hay una población judía muy relevante, en Turquía, que tampoco es un país árabe, pero en el fondo, un ejemplo, acá hay un cantante que vivía en la década de los 40 entre Brasil, Argentina y Chile, que se llamaba Sur Chami, y era un judío sirio que recorría estos tres países tocando las canciones que en nuestras comunidades hasta el día de hoy son muy conocidas, ¿ya? Entonces, uno ve empíricamente no había un problema previo a el proyecto sionista o al establecimiento del Estado de Israel, no existía un problema entre judíos y árabes, entre judíos y palestinos, y de hecho no era algo disasociado. Entonces, nosotros acá en Chile, la gran mayoría de la comunidad somos de un origen cristiano, ¿ya? Y la otra cara es, no hay una diferencia, por ejemplo, en cómo trata Israel a la población palestina, si es cristiana, samaritana o profesa el Islam. Entonces, si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Gaza, Israel bombardeó la iglesia ortodoxa de Gaza, la iglesia de San Porfirio, que es una de las iglesias más antiguas. Entonces tú dices, bueno, si es un problema religioso, ¿por qué están bombardeando la iglesia? Mataron con sniper a 2 mujeres dentro de la iglesia y bueno, murió mucha gente en el bombardeo. En Palestina, en Cisjordania, o por ejemplo ahora hay todo un ataque contra el barrio armenio de Jerusalén, que es uno de los 4 barrios que quedan de la ciudad antigua, porque en Marroquí ya lo destruyeron. Entonces, ¿dónde está realmente el conflicto religioso? ¿Ya? Yo no veo que hay un conflicto religioso. Sobre el tema de que hay algo de partidos islámicos, ¿ya? O de movimientos islámicos, bueno, es natural, la gran mayoría del pueblo palestino, se estima, es muy complejo, pero que es más de un 70%, la gente fue limpiada étnicamente el año 48,
De hecho, hay muchos refugiados cristianos y hay campamentos de refugiados cristianos, sobre todo en el Líbano. También hubo una inmigración muy masiva, entonces si uno ve hoy día dentro de la Palestina histórica queda alrededor de un 2% de cristianos, pero acá somos más de medio millón, que el 99% somos cristianos. Entonces es difícil entender cuáles son los porcentajes reales, pero más o menos se estima que un 25% son cristianos y más de un 70% son judíos. Esas son, profesan el Islam. Hay un porcentaje judío y de druso, pero no hay una diferencia en cómo se trata. Lo que sí es lógico que Palestina es parte del mundo islámico, ¿ya? Y que como acá también existen partidos políticos, gente que en el fondo lleva la religión como una bandera política, o sea que creo que es válida, no, creo que es parte válida, pero que en el fondo hoy día, sobre todo post de la década del 70, hay un surgimiento del panislamismo, del islam político en distintas vertientes muy fuerte, y en Palestina ese fenómeno no está incluido, digamos, y ahí tú tienes caras como Hamas, como la Yihad Islámica, que son partidos políticos que creen en el Islam político, o movimientos políticos que creen en el Islam político, pero eso es distinto a que el tema palestino y el conflicto sea un conflicto religioso. No sé si me logro Sí. entender. Si No, por eso nosotros mismo viviéramos... yo lo entiendo perfecto, pero en mucha prensa y en muchos lugares de discusión se asocia, casi como tú decías, que era una guerra santa. Entonces Claro, la yo no pregunta creo que viene, sea eso. yo Mm. tampoco creo que sea eso, es una causa justa que no necesariamente está ligada a lo que buscan algunos grupos islamistas. Pero Exacto. ¿cómo disociamos? Porque a Israel le pasa lo mismo, también tiene un grupo fanático que está, de hecho el presidente pertenece a ese grupo. ¿Cómo se logra un entendimiento que no sea, porque por religiones nunca se van a poner de acuerdo? Es O que, a sí. ver, no, Netanyahu, perdón. ¿O sí? No, no, Dale. dale, dale, Diego, dale tú. No, es que para mí, primero, Netanyahu no es parte de ese grupo. Netanyahu es el más eh, centrista y, ¿cómo decir esto? Y es el único partido laico que está en el actual gobierno. El resto son todos partidos religiosos, ¿ya? Yo creo que en eso. Es que miremos los dos lados, pues. También hay fenómenos de partidos religiosos en ambos lados, ¿se entiende? Sí. Pero, y a ver, si Chile hubiese vivido una situación como esta, por ejemplo, ya, pongámonos más antiguos, en el 1800 tendríamos partidos que reivindicarían o que tendrían una raigambre cristiana muy fuerte, ¿se entiende? Y de visión, y esto pasó en distintas partes en Occidente también. Lo que digo es que son fenómenos de las sociedades que tú no los podías aislar, porque la religión, y sobre todo en esa región del mundo, juegan roles más importantes que lo que juegan hoy día en Occidente. Pero si uno va al meollo del asunto, no es un conflicto religioso. En 2000 años nunca, o en 3000 años nunca hubo un conflicto religioso asociado a esto, sino que es básicamente o sea, como les decía antes, un Estado ocupante, un pueblo ocupado, un Estado que ha estado al margen de la legalidad internacional por 75 años y a un pueblo al cual se le han negado los derechos. Y en situaciones concretas uno lo ve, mira, esto por ejemplo no se sabe. Busquen quiénes son los samaritanos, ¿ya? Que viven en Nápoles, o cerca de Nápoles, ¿ya? Y son no, yo no soy experto en religiones, ¿ya? Pero son judíos, entiendo, van a la sinagoga y son palestinos, y se entiende, o sea, eso está, yo creo que hay una publicidad o una percepción más bien orientalista desde lo que uno ve acá, de lo que sucede allá, que te lleva a esa confusión y que es bastante bien aprovechada por algunos, ¿me entienden? Después, por ejemplo, uno ve, y eso a uno también le duele, y uno dice, pero ¿por qué? Claro, acá se ve todo con muy malos ojos todo lo que es el Islam político, pero solo el Islam. En cambio, personajes como Benekbir, Smotrich, o los otros partidos religiosos que son también muy contrarios a los valores occidentales, porque la gente obviamente que siente de cercanía, de eso no se habla mucho en los medios de comunicación occidentales, y que también están muy alejados de lo que es, y eso no se ve, y eso en el fondo es bastante complejo. No sé si respondí bien Sí, lo que Sí, de todas sí, sí, maneras. sí. Diego, para ti, quiero hacer una pregunta corta y después una un poco más larga. Para ti, ¿la única solución es la de dos estados? Para mí sí, porque creo que la solución de un estado
haría implosionar fuerzas que están tensionadas y que pudo servir en algún minuto, pero que como está la cosa, eh, no es posible. ¿Por qué te lo digo? Porque hay una postura de fuerzas políticas israelíes y que han ido de la mano con una estrategia militar constante de ampliar su territorio de manera ilegítima, eh, con el fin de tener un Estado en Israel de Palestina que va del río Jordán al mar. Em, si eso pasa, Israel igual va a estar en un gran problema porque supongo yo que no querrá expulsar a los millones de millones de millones de palestinos que viven en su territorio y supongo yo que si ese Estado eh, se vuelve una realidad, le va a dar voto a los palestinos y los palestinos van a poder tener una representación política. Entonces, ese Estado judío, si es que incorpora a los palestinos, no va a poder ser tal. Entonces, Israel parece que haga lo que haga, con dos estados o con uno, el Estado judío no lo va a poder tener. ¿Qué te pasa con esa idea que, por cierto, es futurista, no es actual? Yo creo que dijiste varias cosas de las cuales me voy a tener que hacer cargo, pero en primer lugar, a mí a esta altura del partido, en verdad me da lo mismo si es un estado, dos estados. En el fondo, hoy día necesitamos que haya. Y tiene un problema de derechos humanos, básicamente, y de que la población palestina, por lo menos, lleva 70 años con una vulneración abierta de sus derechos. Entonces ya basta. No sé si me explico. Lo que necesitamos es que la gente pueda vivir tranquila ahí. Claro, el consenso de la comunidad internacional es la teoría de los dos estados. Bien, la defiendo. Si es que ahí hay un acuerdo y que haya un estado con igualdad de derechos, también lo defiendo y bien, ¿ya? Pero yo creo que más allá, hoy día en esta situación, más allá de cuestionarse uno o dos estados, que es una discusión muy rica y muy entretenida para entender el problema y todo, y cuáles son las ventajas de una, cuáles son las ventajas del otro. Hoy día, ante la urgencia y la emergencia, lo importante es que se presione a Israel a cumplir con la legalidad internacional, ¿ya? Ujú. Si eso desemboca en un Estado o en dos Estados, bien, y creo que es resorte de la población palestina y de Israel decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero ¿qué es lo importante? Que si hay un Estado, sea con igualdad de derechos, porque ¿qué pasa? En Israel el 20% de la población es palestina, que son los descendientes de más o menos unas 150.000 a 200.000 personas que no fueron expulsadas en 1948, ¿ya? Pero esas personas no tienen igualdad de derechos, hay más de 50 leyes que los discriminan, ¿ya? Tú dejaste una frase al pasar que dijiste el Estado judío, ¿ya? Bueno, perdón, Israel ahí tiene. me No, equivoqué. no, 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 pero es que es importante El porque, Estado de porque Israel. el subconsciente la gente lo entiende y Israel llega desde la aprobación de una ley hace unos años que se llama la Ley de Estado-Nación, ¿ya? Mm. Que en el fondo los estados tienen que ser estados para todos sus ciudadanos, no estados para un grupo étnico o religioso y no para el resto de sus ciudadanos. Eso es una discriminación abierta. Eso es Y apartheid. convengamos, perdón que lo interrumpa, Diego, con todo respeto, ¿Sí? que también hay países árabes donde ese problema se repite. No digo que sea el problema de Palestina, pero hay países, ¿Como no sé, cuál? por ejemplo, hay una crítica hacia la libertad religiosa en países como Qatar o en Arabia Saudita. Desconozco la situación y en el país que pase estoy de acuerdo, pero en general en el Islam no conozco tanto de todo, pero en general siempre se ha tolerado la diversidad religiosa de los pueblos del libro que le dicen ellos, de cristianos Ujú. y de judíos, diferentes con las otras religiones, pero no soy un experto ni tampoco mi posición acá es para defender a otros países ni a No, ningún no, país obvio, en obvio. particular, ¿me entendí? Pero lo que sí acá en Israel hay más de 50 leyes que discriminan a los no judíos, ¿ya? Y eso en el fondo no puede ser. Si hay un Estado, o sea, no puede haber un Estado judío, ni un Estado musulmán, ni un Estado cristiano. No creo que en las condiciones en que esté el mundo, o un Estado solo para blancos, o un Estado solo para negros, o un Estado solo para asiáticos. O sea, los Estados tienen que ser para todos sus ciudadanos, ¿ya? Y eso es lo primero complejo. Ahora, para hacerme cargo del tema de un solo Estado o dos Estados, ¿qué pasa con eso? Tú que estuviste allá viste la cantidad de colonias, ¿ya? Entonces hay mucha gente que sostiene que hoy día generar un Estado palestino en el territorio palestino ocupado, o sea, Cisjordania, incluido Jerusalén Este y Gaza,
es casi imposible, porque ¿qué haces con toda esa gente? Y aparte ya se modificó el terreno. Son más o menos 750.000 colonos que viven en Cisjordania. Y a la vez que también a veces, muchas veces dicen, no, es que la creación de un Estado palestino es la solución al problema. No, yo creo que es el comienzo de una solución, porque en el fondo yo siempre lo planteo así. ¿Cuáles son los requisitos para una solución? El fin de la ocupación, ¿ya? Una solución justa para los refugiados. Hay más de 5 millones de refugiados palestinos que fueron expulsados de su hogar en 1948. De hecho, ahora estamos con la visita de la directora ejecutiva de la UNRWA, que es la organización que se hace cargo de ella, que, o sea, tienes que darle una solución. Hay gente en el Líbano, por ejemplo, que vive en campamentos de Ascalán, Jaffa, Haifa, o sea, lugares donde se construyó el Estado de Israel, y como en cualquier guerra, la gente se va de sus casas por la guerra, después tiene derecho a volver, y en el caso palestino es más explícito todavía porque está la resolución 194 de 1949 que les da el derecho. Entonces, eso también se debe solucionar, y a la vez tiene que haber igualdad de derechos. Entonces, tú te fijas, cuando yo digo estas tres cosas y solo la primera, el fin de la ocupación puede ser a la construcción de un Estado palestino o a de un Estado, pero tiene que dejar de haber la ocupación de un territorio. La solución justa a los refugiados es que vuelvan, que pueden ser ciudadanos del Estado de Israel o ciudadanos de este Estado nuevo. El Gaddafi se hizo muy famoso porque dijo, pónganle Isratín, como la mezcla entre Israel y Palestina en árabe, que se dice Falastín, y obviamente un Estado con igualdad de derechos. Entonces, sea que se constituya un Estado palestino, porque también, por ejemplo, los colonos se podría llegar a un acuerdo que sigan viviendo ahí y si es que quieren y que tengan los mismos derechos, porque es lo justo que los que tienen los palestinos, ¿se entiende? Y eso, la situación más compleja de igualdad de derechos dentro de Israel es lo que viven los palestinos de Jerusalén Oriental, que Israel, o sea, Jerusalén Oriental es un territorio ocupado, pero Israel lo anexó de facto el año 80 con la ley Jerusalén que la declara su capital eterna e indivisible. No ha sido reconocido por ningún país y las Naciones Unidas sacó la resolución 478. Por eso, que donde dice que no va a ser reconocida, es un obstáculo a la paz y llama a todos los miembros a mover su embajada a Tel Aviv. Pero, en resumidas cuentas, los palestinos que viven en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado, no tienen derecho a la nacionalidad israelí. Y después de que se crea con los acuerdos de Oslo la nacionalidad palestina que le entrega Israel, no le entrega la Autoridad Nacional Palestina, tampoco tienen derecho a la nacionalidad palestina. Entonces tiene gente que ha vivido ahí toda su vida, pueden hacer árboles genealógicos que llegan hasta milenios hacia atrás y ellos solamente tienen un permiso de residencia permanente en la ciudad de Jerusalén que si salen más de una cantidad de tiempo ya no pueden volver. Entonces, tú ahí ves un problema muy complejo de igualdad de derechos, de apartheid, que a lo mejor queda un poco invisibilizado por la atrocidad que uno ve hoy día en Gaza del genocidio, por la atrocidad que se ve en Cisjordania con las colonias, con otras cosas, pero eso es un apartheid, o sea, es un sistema con normas diferentes según tu grupo étnico o religioso, como lo quieran ver, no tengo problema en llamarlo uno del otro, y que eso es un escándalo que un Estado miembro de Naciones Unidas en pleno siglo XXI, que se dice democrático, esté con normas diferentes según el origen de sus ciudadanos. Eso no puede ser. Oye, Diego, yo me quedo con una frase que dijiste tú, que cuando estás matando al pueblo al cual tú perteneces, claramente el foco no está en la solución final del Estado, sino que está en la urgencia humanitaria que se está viviendo y que es terrible. Hasta que eso no pare, es muy difícil sentarse a negociar y a pensar calmadamente. Sí, es interesante ver lo que ha pasado, porque uno ve los mapas y evidentemente que hay una injusticia tremenda, y en los desplazados también, porque los otros países, los vecinos tuvieron que aceptar refugiados. En ese sentido, ¿cómo la solución de un Estado, cómo podría ser una solución de un Estado? Porque Israel no creo que reconozca la solución de dos Estados, a menos que cambie la esfera política que está ahora. ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que a Israel le complica hoy día aceptar cualquier solución, porque dos estados ellos han dicho que es inaceptable para ellos. Hoy día declararon, o ayer salía que iban a llamar a todos los países con los que tienen relación que votaron a favor en el Consejo de Seguridad de la incorporación de Palestina como un miembro, y dijeron que ellos no iban a aceptar un estado terrorista. Hay que entender también que el gobierno israelí que hay hoy día es un gobierno completamente extremista, pero si uno mira, y eso es bastante más complejo, yo creo que cuando se inició el proceso de paz en Madrid del año 91 y después terminó con los acuerdos de Oslo, yo creo que había un grupo de israelíes, en el fondo lo que representaba Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un extremista israelí, no palestino, que quería un proceso de paz y quería conducir a un Estado palestino que conviviera con un Estado de Israel. Eso es lo que en Israel se le llamó el campo de la paz, ¿ya? Y era básicamente el clivaje político entre la gente que quería una solución que terminara con un Estado palestino versus la gente que quería, en el fondo, el status quo. Matan a Yitzhak Rabin y las elecciones son entre Shimon Peres, que quería, en el fondo, seguir el legado de Rabin, y un joven político israelí que había sido embajador ante Naciones Unidas en los 80, no sé si les suena, Benjamín Netanyahu, que básicamente dijo, su campaña fue: yo no voy a cumplir con Oslo, ¿ya? Y ganó Netanyahu, y hoy día, si uno ve el campo de la paz está reducido a una mínima expresión dentro de Israel, de la Knesset, en las últimas elecciones, y lo que vemos, incluso previo a lo que fue el 7 de octubre, es que primero el tema palestino es un anatema en Israel, ¿ya? No es un tema importante, y sobre este tema los clivajes son el status quo versus la anexión de ciertas zonas de Cisjordania. Entonces, no sé si entienden hacia dónde ha derivado. ¿Cómo sería el Estado palestino? O sea, un Estado único. Bueno, hay miles de fórmulas, podrían ser, esto es todo pura teoría ya, pero podría ser un Estado binacional a la tipo Bélgica, o tipo, podría ser un Estado federal. Entonces, yo creo que hay fórmulas muy creativas que se pueden hacer. Lo importante es que haya igualdad de derechos. Ahora, he sido muy pesimista acá en todo lo que he dicho, pero sí yo estoy o quiero guardar algo de esperanza, sobre todo después de lo del 7 de octubre, y en el fondo que la sangre de tantas personas, más de la mitad de las víctimas son mujeres y niños, no sea en vano. Yo sí veo ciertos brotes verdes, por decirlo así, para citar a un ministro antiguo en nuestro país, eh, en donde, en el fondo, a ver, la sociedad civil de los países occidentales se ha volcado totalmente a las calles en defensa del tema palestino, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora en las universidades norteamericanas es algo inimaginable hace 8 meses, ¿ya? Dos, creo que hay medidas insuficientes, todo, pero impensables hasta en septiembre del año pasado, como las sanciones del Reino Unido y de Francia a colonos, las sanciones abiertas a colonos por parte de Estados Unidos, declarando que los colonos eran un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos, y que se supone ahora que está toda la polémica de que van a haber sanciones a un batallón israelí por parte de Estados Unidos. Eh, Todas estas, el corte de relaciones militares de distintos países occidentales, y también que Palestina haya vuelto a estar número uno en la agenda de la comunidad internacional, cosa que no era así. Sí, habían declaraciones de ciertos países y todo eso, pero eso yo veo brotes verdes. Problemas que veo es que los palestinos no tienen una estrategia nacional palestina, eso es algo bien complejo. No hay una crisis institucional muy grande dentro del pueblo palestino. En el fondo, post-Oslo, viene que la OLP devino en la ANP devino en Fatah, y en el fondo no hay una estructura sólida. También son víctimas de las circunstancias, ojo, no es solo responsabilidad, pero ahí hay un problema que hay que solucionar. Y eso, mi esperanza es esto, que volvió a Palestina a la palestra internacional, que hay señales que eran impensables antes. Entonces quiero guardar esa esperanza, esos brotes verdes. Hay una concientización de la sociedad civil mundial sobre este tema que espero que tenga repercusiones sobre los políticos, sobre todo de los países más relevantes, porque en el fondo, más allá de la utopía del multilateralismo, estamos en un mundo
a lo menos unipolar o transitando un mundo multipolar, eso da para otro programa. Pero eso, y finalmente, claro, el orden propuesto por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial, es un orden basado en reglas, que es el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Pero para que esas reglas, para que exista imperio, o sea, como si yo voy, llamo a alguien y me roban el celular y el juez dice devuélvaselo, y si yo no se lo quiero devolver, me manda a la fuerza pública. Eso no existe en materia en este mundo basado en reglas. Para que se puedan aplicar esas reglas, yo necesito de la voluntad de la comunidad internacional y en especial de la voluntad de los 5 miembros permanentes. Por lo tanto, espero que todos estos cambios en la sociedad civil mundial, estos brotes verdes que estoy diciendo, puedan influir para ese cambio. Oye, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo Tremenda soy conversación. testigo del tiempo que dedica y Diego es enormemente generoso con su Sí. tiempo, socializando todo lo que él sabe del tema, que es muchísimo. Habrá gente que podrá estar de acuerdo o no con Diego, lo que no se puede negar es que sabe el tema y que es generoso con su tiempo. Así que gracias por estar en este humilde Muchas programa, gracias. que Muy no lo va a ver interesante. Ustedes por el Putin, espacio. que no lo va a ver Putin ni John Biden, pero en una de esas Sí. lo ven un par de chilenos. Y nada, pues quería que cerrara y Oh. solamente cortito, ¿qué puede hacer alguien que ve este programa y dice, me siento impotente, no puedo hacer nada? No sé si hay algún mensaje para un chileno común y corriente y Hay, vecino como hay nosotros miles dos, de, ¿qué puede hacer? yo creo que hay miles de fórmulas y en el fondo el espacio de la sociedad civil mundial, o sea, primero la concientización sobre el tema, ¿ya? Eh, por eso es generoso, ¿no? Porque yo creo que esto, en el fondo, los grandes cambios vienen de pequeños pasos y que la gente sepa lo que pasa allá, sobre todo con esto, de hecho, de lo que hablábamos, de que hay una desinformación de lo que pasa allá, una percepción distinta, que en el fondo es importante que uno lo pueda ver. Muchas veces en Chile nos dicen como que disasocian a los chilenos de origen palestino como que acá somos distintos a los que pasan allá. No, somos las mismas personas, ¿me entendí? Entonces, si mi abuelo no hubiese salido en mayo del año 48, yo probablemente estaría allá. Entonces, es lo mismo. ¿Y qué puede hacer? Yo creo que es como en cualquier cosa internacional o en cualquier causa, son distintos pasos según lo que tenga la gente, desde colgar una bandera en su balcón, desde repostear algo en redes sociales, si tiene otras posiciones puede ayudar de otra manera, porque en el fondo, yo siempre digo, esto no es una causa ni de derecha a izquierda, ni de cristianos, musulmanes o judíos, esto es una reivindicación de derecho internacional y sobre todo de derechos humanos, que no es patrimonio de nadie, sino que de todos. Clarísimo. Gracias, don Diego. Muchas gracias, don Diego. Gracias a ustedes. Un Muy gustazo. entretenido Espero aparte. tomarnos en algún restaurante o en el Club Palestino que yo he ido. Cuando quieran, más que invitados. Yo feliz. Buenísimo.